Hola gente, ¿cómo están? Continuando con la primera actividad que fue de generalidades, ahora vamos a comenzar a hablar de los métodos de estudios específicos para cada área. Si bien la mayoría son empleados en la mayoría de las áreas, hay algunos que son más específicos o que van a brindar mejor información que otros. Vamos a comenzar con el área respiratoria. Lo más empleado, como siempre, va a ser la radiología convencional. También vamos a poder usar tomografía computada, en donde en lo que es tórax se considera el gold standard, es decir, el mejor método de diagnóstico para tener unas imágenes realmente óptimas, no solamente del parénquima pulmonar, sino también de las estructuras óseas que forman la cavidad torácica, como así también las estructuras mediastinales. Medicina nuclear, que se emplea de dos formas, como ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que hablábamos de las pruebas de ventilación y perfusión pulmonar? Estos tres métodos son los que vamos a ver en estas actividades. Sí, vamos a nombrarlos nada más. Tenemos que saber que también existe la ecografía torácica, la resonancia magnética, que como habíamos hablado en la actividad anterior, se reserva más que todo para la parte cardiovascular, y la tomografía por impedancia eléctrica, que eso ya es un método que se emplea para estar al pie del paciente viendo cómo o qué efecto están surtiendo las maniobras de reclutamiento alveolar. Vamos a comenzar con la radiología convencional. Fundamentalmente tengo que saber que radiológicamente nosotros al tórax lo vamos a dividir en cuadrantes. Esos cuadrantes van a estar determinados por dos líneas horizontales. La primera que pasa por el arco costal anterior de la segunda costilla, y esta segunda línea va a pasar por el cuarto arco costal anterior. Si dice cartílago costal, recuerden que nosotros no vemos los cartílagos en radiología convencional. Entonces sería lo más correcto de decir segundo arco costal anterior, el extremo interno del segundo arco costal anterior y del cuarto. Y dos líneas verticales que van a ser líneas hemisclaviculares, es decir, pasan a nivel medio de la clavícula. Estas tres líneas que vamos a trazar van a dividir a cada hemitórax en 6 cuadrantes, pero tenemos fundamentalmente tres zonas, que es la zona apical, la zona media o medial y la zona basal o diafragmática. A su vez, vamos a tener que a la región apical, y la clavícula la va a dividir en dos, en una región supraclavicular y una región infraclavicular, pero va a seguir siendo, como decíamos recién, región apical. Y las líneas hemisclaviculares van a dividir al hemitórax en una región interna o medial y una región externa o lateral. Con esta división ya podemos empezar a hablar y poder localizar patologías. Podemos decir que, por ejemplo, tengo una masa pulmonar en la región externa basal o basal externa del pulmón derecho. Entonces yo voy a saber que está en esta zona. Entonces, esto es la importancia de conocer la división topográfica del tórax en lo que concierne a lo que es la radiografía de tórax. La caja torácica, bueno, ya sabemos cómo está conformada, así que vamos directamente a lo que es la imagen radiológica. Acuérdense que en la radiografía de tórax, el arco costal que se ve completo es el posterior, y este que es incompleto, porque decíamos que el cartílago en la radiografía no se observa, es el arco costal anterior. Entonces, si yo analizo la imagen y necesito situarme, acuérdense que el arco que se ve completo y que es más bien horizontal es el arco posterior, mientras que el que es oblicuo de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro es, y además incompleto, es el arco costal anterior. Luego tenemos silueta cardíaca, las clavículas, obviamente lo que es la parte de los diafragmas. Esto que estoy observando aquí es la cámara gástrica, es decir, parte del estómago, y estas imágenes más densas, que serían más radioopacas en radiología, son las sombras mamarias,
que eso ya vamos a ver cómo se clasifica. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo en una radiografía de tórax de frente? Primero, si está bien realizada, que eso ya concierne al radiólogo, pero muchas veces el radiólogo no realiza bien la técnica y nos puede inducir a un error en el diagnóstico. ¿Para qué me servía saber cuál era el arco costal anterior o el posterior? Sobre todo para saber si el paciente está en una correcta inspiración o no. Yo, para que el paciente esté en una correcta inspiración, tengo que contar entre 6 y 8 arcos costales anteriores. Si vemos en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que está en una correcta inspiración. Y si se me dificulta contar los arcos costales anteriores, debo contar entre 8 y 10 posteriores. Entonces, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y estamos viendo el décimo ahí, una pequeña parte. Entonces, este paciente hizo una correcta inspiración. Puede ocurrir que tenga alguna patología que haga de que el pulmón se encuentre hiperinsuflado, que eso lo vamos a ver como por ejemplo en el enfisema. O puede ocurrir que el paciente haya tenido una cirugía y que se le haya realizado, por ejemplo, una lobectomía del lóbulo inferior derecho y voy a tener muchos menos arcos costales para contar, por más que el paciente esté en una correcta inspiración. Entonces, haciendo esas salvedades, en un paciente normal yo tengo que contar entre 8 y 10 arcos costales posteriores y 6 a 8 arcos costales anteriores. Y un detalle a tener en cuenta también es que el paciente no esté rotado, porque si el paciente está girado, rotado hacia un lado o el otro, me va a inferir en la imagen. ¿Cómo me doy cuenta? Teniendo en cuenta lo que es el borde interno de la clavícula y la apófisis espinosa. Tiene que ser igual la distancia de un lado que del otro. Esa equidistancia me va a decir que el paciente no está rotado. Y también tengo que saber si los valores que empleo el radiólogo son correctos o no. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Analizo las primeras dorsales. Si yo observo entre 3 y 4 primeras, las 3 o 4 primeras vértebras dorsales, significa que la radiografía usó valores, o mejor dicho, el radiólogo usó valores correctos. Sí, como en este caso, estoy observando prácticamente toda la columna, si bien el detalle no es excelente, a nivel en donde está la silueta cardíaca, yo acá tengo que pensar que está levemente sobreexpuesta. Se usaron más valores exponenciales que lo que se debería haber usado, más específicamente kilovoltaje, pero eso no es necesario que ustedes lo sepan. Lo que ustedes tienen que saber es que una radiografía con sobreexposición no me va a permitir observar perfectamente lo que es el parénquima pulmonar. También hacemos el par radiográfico, es decir, la radiografía de frente va en la mayoría de los casos de tórax acompañado de la radiografía de perfil. ¿Qué información nos brinda el perfil? Fundamentalmente tiene que ser perfil izquierdo, a no ser que la patología se encuentre del lado derecho. Lo que habitualmente se hace es el perfil izquierdo. ¿Para qué? Para evitar que la silueta cardíaca sufra algo que se llama magnificación. Es decir, cuando una superficie está alejada del receptor de imagen en radiología, tienden a aumentar de tamaño. Entonces, eso se denomina magnificación. Para evitar esa magnificación, yo realizo el perfil izquierdo y tengo la silueta cardíaca lo más cercano posible al receptor de imagen. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo tengo la silueta cardíaca aumentada de tamaño, me va a impedir ver fundamentalmente este espacio claro que tengo aquí y este espacio que tengo aquí por detrás del corazón y por delante de la columna vertebral. ¿Qué debo observar yo en una radiografía de perfil? Lo que es la parte ósea, es decir, el esternón y la columna dorsal. Y tengo que ver si los arcos costales, como en este caso, hay superposición o no. Si los arcos costales están superpuestos, significa que es un perfil estricto. Si están desdoblados, como en este caso, que yo observo dos en una misma imagen, significa que el paciente no está en un perfil estricto, está levemente rotado. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta?
lo que es la tráquea. Porque la tráquea, al tener contenido aéreo, la voy a observar como una imagen levemente radiotransparente en el perfil y bien radiotransparente en el frente. El caldo aórtico, que se observa sobre todo en personas de edad avanzada. Los hemidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo. Fíjense que este nivel que estoy observando acá es el nivel que corresponde a la cámara gástrica, que lo estábamos viendo también en el frente. Y lo que hablábamos de los espacios, tenemos el espacio retroesternal, porque está por detrás del esternón, o precardíaco, por delante del corazón, también denominado espacio claro de Beckler. Y el otro es el espacio retrocardíaco, por estar detrás del corazón, o prevertebral, porque está por delante de la columna, y también se lo denomina espacio claro de Holzneck. Entonces, esos son los espacios que yo tengo que observar en la radiografía de perfil para de esa forma localizar diferentes patologías o tener en cuenta si ese paciente tiene un agrandamiento cardíaco o no. ¿Puede ocurrir esto? ¿Las dos son radiografías de tórax? Sí, pero se ven completamente diferentes. La primera imagen que estoy observando, fíjense que yo tengo un espacio por encima de las clavículas visible, eso se llama espacio supraclavicular. También tengo, obviamente, lo que son estas imágenes más radiopacas, que son las sombras mamarias y la silueta cardíaca. ¿Qué ocurre en la segunda imagen? Por empezar, todos estos elementos metálicos que estoy observando se consideran cuerpos extraños. Y me dicen que este paciente está en una unidad de terapia intensiva, por el hecho de que tiene colocados los electrodos de monitoreo. ¿Qué ocurre? Normalmente la radiografía de tórax de frente en pacientes ambulatorios se realiza postero-anterior, es decir, el paciente apoya el pecho sobre el receptor de imagen. En cambio, en las unidades de cuidado intensivo de terapia intensiva, no hay forma de que yo al paciente lo ponga en esa posición. Entonces, lo voy a realizar con el receptor de imagen en la espalda, a diferencia de cuando lo realizo postero anterior. Entonces, cuando el receptor de imagen está adelante, se denomina postero anterior, que sería la imagen A, y cuando el receptor de imagen está en la espalda, sería antero posterior, como en la imagen B. ¿Qué me da ese detalle para saber si es AP o PA, o antero posterior, postero anterior? El espacio supraclavicular. Generalmente, en las radiografías postero anteriores, el espacio supraclavicular se tiene que observar perfectamente. Y en las radiografías anteroposteriores, a no ser que se realice una angulación, ya sea del tubo de rayos X o del paciente, el espacio supraclavicular no debe observarse. ¿En qué caso se va a hacer anteroposterior? Ya hablamos en terapia intensiva y en pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos hasta los 3 o 4 años de edad, se lo suele hacer en posición anteroposterior, por el hecho de que no los podemos tener mirando el receptor de imagen porque se mueven para todos lados y están buscando la imagen de la madre o del padre o quien los haya acompañado en servicio de rayos. Imágenes parásitas. ¿Qué son las imágenes parásitas? A diferencia de los cuerpos extraños, las imágenes parásitas son imágenes que pueden aparecer en la radiografía de tórax y que son propias del individuo. En cambio, los cuerpos extraños es todo elemento extraño al cuerpo. Las imágenes parásitas no. Las imágenes parásitas son propias del individuo y que pueden o no aparecer. No significa que tengan que estar siempre. ¿Cuáles son esas imágenes parásitas las más comunes? En este caso es una radiografía donde hemos dibujado sobre la radiografía las imágenes para que más o menos quede un esquema más claro. En este caso, fíjense a nivel del arco anterior de la primera costilla, ese dibujo representa lo que son las calcificaciones de los cartílagos costales, que aproximadamente aparecen o comienzan entre los 30 y 40 años, ya empieza a aparecer esa calcificación del primer, o mejor dicho, del cartílago de la primera costilla. Luego tenemos una imagen que se denomina imagen en caño de escopeta, que corresponde a cuando en la radiografía yo logro ver un bronquio y un vaso
forma axial, es decir, bien de frente. Eso se conoce como imagen en caño de escopeta o imagen gemelar de Stefan. Luego tenemos, como ya lo estuvimos viendo en las radiografías de tórax anterior, las imágenes de las sombras mamarias, que son imágenes que tienen una radioopacidad que tengo que tener en cuenta que no es patológico. Hay veces que esa imagen puede aparecer de un solo lado, sobre todo en aquellas mujeres donde se les ha realizado una mastectomía producto de un SEA de mama. También puede ocurrir en mujeres, sobre todo de raza negra o que tengan los pezones hiperpigmentados, la aparición de los mismos en la radiografía de tórax. Siempre tengo que buscar que esté en ambos lados, haciendo la excepción del caso que hablábamos recién de la mastectomía. Si la imagen está en ambos lados y es una persona normal, me quedo tranquilo porque sé que corresponde a los pezones hiperpigmentados. Ahora, si observo ambas mamas, como en este caso, y solo observo una, y lo más probable es de que no sea el pezón, que sea una masa o un nódulo. En esos casos, para salir de la duda, yo hago el perfil, porque si es un nódulo va a quedar dentro del campo pulmonar, y si no, si pertenece a la mama o demás, va a quedar por fuera de la cavidad torácica. Entonces, con el perfil yo ahí evacuaría la duda. En personas que hacen mucho ejercicio o que son fisicoculturistas y demás, puede observarse la sombra del pectoral. Eso también se considera una imagen parásita y también tengo que ver que sea bilateral. Otro músculo que suele aparecer, sobre todo se ve mejor a nivel de la clavícula, se ve como una segunda línea por encima de la clavícula, tengo la línea de la clavícula y por encima de la clavícula se suele observar una segunda línea que corresponde al músculo esternocleidomastoideo. Esas son las imágenes parásitas más comunes. No confundir las imágenes parásitas con los cuerpos extraños. Vuelvo a insistir en ese concepto. Si este paciente tuviese, por ejemplo, clips de una cirugía cardiovascular, esos clips no van a ser imágenes parásitas. O, por ejemplo, un reemplazo valvular. Ese reemplazo no va a ser imagen parásita. Todo eso va a ser cuerpos extraños. Eso fue un pantallazo general de lo que es la radiología convencional. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es tomografía, si bien ya hicimos una introducción en la clase anterior. La tomografía consta básicamente de la utilización de un tubo o varios tubos de rayos X que giran alrededor del paciente. Eso nos permite hacer cortes axiales del cuerpo humano y obtener imágenes. Esos cortes también se los denominan slides, ¿sí? Fíjense, aquí tengo más o menos una imagen en el centro, que es la imagen cardíaca. Eso está hecho con un tomógrafo multi-slide, es decir, de uno de la última generación, y que me da la posibilidad de realizar una reconstrucción tridimensional, y fíjense la calidad, es como si yo tuviese el corazón del paciente en la mano, porque también lo puedo girar para un lado y para el otro. En este caso tenemos, fíjense, mismo paciente a la misma altura de corte, tengo dos imágenes distintas. Eso es porque los tomógrafos me dan la posibilidad de cambiar algo que se denominan ventanas. Yo puedo usar la ventana de parénquima pulmonar, y como lo dice la palabra, voy a priorizar el parénquima. Puedo usar como en la imagen de abajo, fíjense, ventana ósea, donde yo voy a observar perfectamente el cuerpo vertebral con el macizo apofisiario, las costillas aquí en ambos lados y parte de la escápula. Que no tengo este detalle, fíjense, del trabeculado óseo en esta imagen aquí superior, que aquí sí lo tengo. Entonces, esta es una ventana ósea, esta es una ventana de parénquima. Si yo estoy buscando observar parénquima, nunca voy a tener que usar una ventana ósea porque no lo voy a poder ver y no lo voy a poder cuantificar. En algunos casos, por ejemplo, si yo detecto en la ventana de parénquima un nódulo, puedo usar en esos casos sí la ventana ósea para ver cuál es el grado de solidez de ese nódulo.
Si el nódulo es muy sólido, lo más probable es que la ventana ósea también aparezca. Acuérdense que lo negro en radiografías convencionales se llama radiotransparente, en la tomografía se llama hipodenso, mientras que lo blanco, que se llama radiopaco en la radiografía convencional, en tomografía ya vamos a hablar de hiperdenso. Vemos aquí un corte más inferior. Lo que yo estoy observando aquí es básicamente el bronquio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, fíjense. En la tomografía, igual que en la radiografía, mi derecha es la izquierda del paciente. Entonces, esta parte va a ser la izquierda del paciente que está a mi derecha. Es como si yo lo estuviese viendo de frente siempre. Igual que en la radiografía, igual que en la resonancia cuando estamos hablando de cortes axiales o coronales. Acuérdense que tanto la tomografía como la resonancia me permite hacer cortes axiales, coronales y sagitales. Es decir, ver el cuerpo en los tres planos. Fíjense aquí la ventana de parénquima, veo perfectamente el parénquima, y aquí yo tengo una ventana ósea, y otra ventana que se suele emplear también es una ventana que se denomina mediastínica, que esa prioriza las estructuras mediastinales, es decir, grandes vasos, ganglios, silueta cardíaca y demás. Lo más empleado es hacer una conjunción de lo que es la ventana de parénquima con la ventana mediastínica, y si estamos hablando de un paciente politraumatizado, se hace ventana de parénquima y ventana ósea. Acuérdense que lo que determina la imagen, las imágenes hiperdensas que yo estoy observando en la tomografía, es la trama vascular. Por eso que, al igual que en la radiografía, se lo denomina trama pulmonar o trama vascular pulmonar, porque quien hace la imagen de la trama es la parte vascular del tórax, o en este caso del pulmón. Y aquí tenemos ya un corte muy inferior, donde no veo con detalle lo que es la parte ósea, tampoco veo con detalle el parénquima, porque yo aquí todavía debería tener la parte más declive de los campos pulmonares. Tampoco estoy viendo parénquima. Esto es una ventana de lo que estábamos hablando de mediastino, ¿sí? Una ventana mediastinal. Y esta imagen que estoy observando mucho más densa que el resto, esto que observo aquí es el hígado, la silueta hepática, y esta imagen que estoy observando mucho más densa es porque al paciente se le dio un medio de contraste oral, generalmente yodo, que está diluido en agua. Esto es una imagen contrastada. En este caso estoy observando ya parte del estómago, es decir, estoy en un corte bastante inferior. Veo silueta hepática de este lado y veo lo que es el medio de contraste en el estómago aquí. No es normal que el estómago se observe con esta densidad. Es en el pantallazo de tomografía, medicina nuclear. Ya habíamos hablado que en este caso el que emitía la radiación era el cuerpo humano. Obviamente yo primero le inyectaba radioisótopos o gases a través de inhalación. Entonces, es el paciente el que emite la radiación y la cámara gamma, que así se denomina el equipo, quien lo recepta. Entonces voy a tener imágenes de este tipo. En este caso, fíjense lo que estoy viendo aquí, imagen superior izquierda, perdón, derecha. Tengo el receptor o la cámara gamma, y estas son las imágenes que puedo llegar a obtener. En este caso es un centellograma óseo, fíjense aquí, donde estoy analizando todas las estructuras óseas. Aquí tengo un estudio cardíaco, y acá abajo estoy observando imágenes que pueden ser estudios de la parte linfática. Entonces fíjense las aplicaciones que nos da la medicina nuclear. Tiene un campo bastante amplio. Y hablábamos en la actividad anterior de dos empleos fundamentales de la medicina nuclear en la parte respiratoria, que son las pruebas de ventilación o las pruebas de perfusión pulmonar. Las pruebas de ventilación pulmonar me dice qué volúmenes está manejando ese pulmón, o en este caso ambos pulmones,
y la prueba de perfusión me dice cómo está irrigado. Y en este caso, fíjense, tengo una imagen de frente, otra imagen, en este caso, fíjense que falta la zona donde está la parte de la silueta cardíaca, y acá tengo la parte oblicua. Le vamos a poner los nombres, fíjense. Aquí sí va a haber diferencia muy sustancial entre lo que es el frente posterior con el frente anterior. Normalmente en medicina nuclear no se habla de frente, se habla de región posterior, región anterior, regiones oblicuas derechas o, en su defecto, oblicuas izquierdas. Y esta que estamos viendo es la prueba de ventilación pulmonar. Uno de los empleos es el Krypton 81, es uno de los gases, también se puede usar xenón y demás. Y aquí tenemos la prueba de perfusión, que lo dijimos bastante rápido en la primera actividad. Yo aquí estoy observando una imagen antero-posterior de ambos campos pulmonares. Acuérdense, cuando yo observo esta imagen de la silueta cardíaca, va a ser siempre la región anterior. Aquí tengo una imagen postero-anterior, es decir, el paciente lo estoy viendo desde la espalda, y lo que yo les decía antes, ambas oblicuas. Pero en este caso lo que estoy valorando es la perfusión, es decir, cómo están irrigados esos campos pulmonares. Fíjense que en la región central es lo normal que existan estas densidades porque es la zona más perfundida. No se olviden que ahí están las arterias principales, tanto los pulmonares derechos como izquierdas, con sus ramificaciones. Entonces va a manejar un alto volumen sanguíneo en la región central. Es una región ricamente vascularizada. Y como les dije, creo que en la actividad anterior, si yo observo este color aquí arriba, por ejemplo, en el vértice, tengo que sospechar que eso corresponde a alguna neoplasia, y generalmente cuando están ricamente vascularizadas son neoplasias malignas. Ya hicimos la generalidad, o un repaso de la generalidad, haciendo más hincapié en lo que es la radiología convencional y la tomografía. Y ahora vamos a clasificar las alteraciones pulmonares. Esa clasificación, si ustedes prestan atención, habla de radioopacidad, habla de radiotransparencia. Nos estamos refiriendo a una clasificación radiológica en lo que es radiografías convencionales. De todas formas, si yo hago la extrapolación o la transpolación a lo que es la parte de tomografía, vamos a hablar de aumentos de las densidades, no de las opacidades, o disminución. En este caso, la radiotransparencia no va a existir en lo que es tomografía. ¿Cuáles son aquellas patologías que van a aumentar la radioopacidad? Es decir, que se van a ver blancas en radiología convencional y se van a ver hiperdensas en tomografía computada. La neumonía, el derrame pleural, la atelectasia y los nódulos de masa pulmonares. Nódulo y masa, la diferencia va a ser una cuestión de tamaño. Según Pedrosa, uno de los libros que se utiliza, considera nódulos cuando el tamaño llega hasta 4 o 6 centímetros, y cuando se excede de esos 6 centímetros ya se habla de masas pulmonares. Siempre estamos hablando del diámetro. Patologías que aumentan la radiotransparencia, las que más vamos a observar son el enfisema y el neumotor. Y tenemos las imágenes mixtas. ¿En qué consisten las imágenes mixtas? Son aquellas imágenes que comparten las dos características, es decir, presentan una parte radioopaca, es decir, una parte blanca, y una parte radiotransparente o negra. ¿Cuáles son estas imágenes? Las que nos dan, por ejemplo, los quistes y los abscesos. Esas son las dos patologías que nos pueden presentar imágenes mixtas en la radiografía de tórax. Vamos a empezar a analizarlas. La neumonía. La neumonía, todos sabemos, puede ser bacteriana, puede ser viral, incluso puede ser producto de algún hongo. Pero las características de la neumonía, en este caso vamos a hablar de la bacteriana, y que algunas las comparte con la viral, son aumento de la opacidad, que puede tener tendencia a una distribución global o segmentaria. ¿Por qué hablamos de esto? Porque puede estar afectado solo un segmento del pulmón, es decir, un segmento de un lóbulo.
o puede estar comprometido todo el lóbulo. Generalmente tiene forma triangular, y como sigue la ramificación bronquial, vamos a tener que la base va a ser externa y el vértice va a ser interno. Los márgenes van a ser mal definidos, o pueden estar borrosos. Ahora, cuando la neumonía ya ha tenido una evolución bastante importante, puede ocurrir de que ese infiltrado llegue hasta donde está la pleura, es decir, en este caso del pulmón derecho, donde se encuentra la fisura intermedia. En este caso, la fisura le va a poner un límite, y el límite ese sí se va a ver como una línea bien definida. Por eso ahí habla de márgenes mal definidos y borrosos, excepto cuando existe contacto con la fisura. En este caso, estamos hablando del pulmón derecho. Y lo que sí se observa es broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Normalmente los bronquios no se observan en la radiografía de tórax porque todo el parénquima pulmonar tiene aire. Y como hablábamos antes, la imagen me la da la parte vascular, no la parte bronquial, el bronquio no se observa. Ahora, cuando hay un infiltrado producto de una infección o demás, ¿qué va a ocurrir? Le estoy colocando a esa imagen negra un fondo blanco. Entonces, en esos casos el broncograma, o mejor dicho, los bronquios se hacen visibles, y a eso se lo denomina broncograma aéreo, uno de los signos principales de lo que es la neumonía. Fíjense, aquí tenemos una imagen, tenemos imagen triangular, base externa, vértice interno. En este caso sí ha entrado en contacto con la fisura, por eso tengo un borde bien definido en la región inferior. No así en la parte superior. Fíjense, en la parte superior no tengo un borde bien definido. Ahora, esta imagen que yo estoy observando aquí, esa imagen más radiotransparente dentro de esta imagen radiopaca, es el dibujo que me van a imprimir los bronquios que son permeables, es decir, está pasando aire por esos bronquios. Entonces los bronquios están normales, y eso es lo que se denomina broncograma aéreo. Cuando yo tengo presencia de broncograma aéreo, es altamente indicativo de una neumonía. Ahora, si yo al mismo paciente lo coloco en el tomógrafo, ¿se acuerdan que al principio decíamos que en tomografía o la tomografía es el mejor método de diagnóstico para la parte pulmonar? Fíjense cómo va a cambiar el concepto del broncograma aéreo en cuanto a lo que es la visualización. Fíjense, aquí tengo la imagen tomográfica y veo la misma imagen, es el triangular, base externa, vértice interno, pero fíjense aquí con qué calidad se observa lo que es el broncograma aéreo. Por eso es muy importante la tomografía en la parte respiratoria. Y fíjense lo que yo les decía antes, no se amplió la ventana de parénquima, al contrario, se está usando la ventana de mediastino. Y fíjense que se ve perfectamente la consolidación de esa neumonía. Eso es para ver realmente hasta dónde está consolidado, porque lo más probable es que en la ventana de parénquima se esté observando una imagen hiperdensa mucho más amplia. Pero cuando hago el cambio de ventana, veo realmente qué es lo que está condensado, como en este caso. Y fíjense, repito, se ve perfectamente lo que es el broncograma aéreo. Otra de las imágenes de las que hablábamos dentro de las radiopacidades son las atelectasias. Y acá hay que hacer una salvedad. Vamos a hablar de una atelectasia segmentaria omitorácica, es decir, una atelectasia bastante importante. Puede haber atelectasias lineales, que la única característica que tienen es que se ve como una línea radiopaca, nada más. No hay colapso pulmonar, no hay desvío de las estructuras, nada, solo se ve como una línea. Cuando la atelectasia es importante, como en este caso vamos a hablar de una hemitorácica, y específicamente del lado izquierdo, voy a tener aumento de la opacidad, voy a tener desviación de la tráquea. ¿Por qué? Porque al colapsarse el pulmón, en este caso el pulmón izquierdo, lo que va a hacer es traccionar todas las estructuras hacia su lado. Es decir, todo lo que es mediastino, silueta cardíaca, tráquea, todo eso lo va a traccionar hacia el lado afectado. Eso va a hacer que se descubra la columna dorsal. Eso es lo que se conoce como el signo del raquis desnudo que figura aquí.
Al desplazar todo el mediastino hacia la izquierda, me queda la columna perfectamente visible, y eso es lo que se llama signo del raquis desnudo. Al haber colapso, ¿qué va a pasar también? Los espacios intercostales van a disminuir. Y contralateral a la telectasia, va a ocurrir de que el pulmón que está sano va a tener que empezar a trabajar el doble. Por eso se habla de pulmón compensador o vicariante. ¿Por qué? Porque hace el trabajo propio más el trabajo de, en este caso, el pulmón izquierdo que está colapsado. Y del lado del colapso, también, ¿qué va a ocurrir? Se va a elevar el diafragma, producto de que al disminuir el tamaño de ese pulmón va no solamente a traccionar las estructuras que corresponden al mediastino, sino también va a traccionar hacia arriba lo que es el diafragma. En la imagen tenemos lo que hablábamos, aumento de la radiopacidad. Si yo comparo estos espacios intercostales con este que se ve aquí, del lado derecho está mucho más amplio que del lado izquierdo. Ahí estamos diciendo que hay una disminución de los espacios intercostales. Hay tracción de todas las estructuras, fíjense, el mediastino está prácticamente todo del lado izquierdo, y veo perfectamente la columna dorsal. Eso es lo que hablábamos de el signo del raquis desnudo. Y si prestan atención a lo que es el tamaño del pulmón derecho, van a ver que está súper insuflado, producto que está compensando la actividad que no realiza el pulmón izquierdo. Eso es lo que se considera un pulmón vicariante o compensador. Tenemos en la parte superior desviación traqueal, y lo que ya habíamos hablado, los estrechamientos, la opacidad y el signo del raquis desnudo. Tomográficamente, vamos al lado izquierdo, fíjense que yo tengo ese mismo colapso, me ha desplazado toda la parte mediastínica hacia el lado izquierdo, no observo nada de parénquima, veo todo una masa hiperdensa. Del lado contralateral tengo una hipodensidad bastante importante. Si bien no se empleó la ventana de parénquima, estoy usando una ventana mediastínica y ha traccionado todo hacia el lado izquierdo. Perdón. Si yo esto hubiese hecho la radiografía, veo el signo del raquis desnudo, porque si ustedes prestan atención, tengo todo hacia el izquierdo y me quedo la parte central libre. Y la hiperinsuflación del lado derecho. Entonces, tomográficamente, ¿qué voy a observar? Una hiperdensidad de la zona de la telectasia. Puede ser una telectasia segmentaria, es decir, solo un segmento que no la voy a observar como en este caso. Solo voy a ver una hiperdensidad de la forma del segmento que esté afectado. Puede ser triangular, puede ser rectangular, etc. Pero no va a tener broncograma, entonces no lo voy a poder confundir con una neumonía. Derrame pleural. Aquí tenemos, yo hablo siempre de que el derrame pleural y el neumotórax se parecen mucho, sino que uno es radiopaco en la radiografía y el otro es radiotransparente. ¿Por qué se parecen mucho? Porque comparten muchas de las características. En el caso este vamos a tener una opacidad, puede ser de un hemitórax, puede ser de ambos, todo depende de la cantidad de líquido que yo tenga y si es bilateral o no. Puede ser un derrame muy pequeño, que incluso en la radiografía de tórax no se va a observar. En ese caso yo voy a tener que recurrir a la radiografía de tórax de perfil o a las radiografías de tórax en decúbito lateral, que eso no es muy empleado, ya que la mayoría de las veces que hacemos el perfil ya detectamos el derrame. Y si hay alguna duda, vamos directamente a tomografía. En el caso de que el derrame sea muy importante, vamos a hablar de 4 o 5 litros, va a haber una desviación contralateral del mediastino. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que la telectasia, si bien también es radiopaca, traccionaba todo hacia su lado? Bueno, el derrame, cuando es muy importante, hace todo lo contrario. Empuja las estructuras hacia el lado sano, porque no se debe a un colapso pulmonar, sino se debe al líquido que se encuentra entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, ese líquido empieza a ocupar lugar y empieza a empujar la silueta cardíaca y la parte mediastinal hacia el lado sano. Acuérdense entonces, diagnóstico diferencial, si está traccionando hacia el lado enfermo, voy a tener una telectasia, y si está empujando hacia el lado sano, voy a tener un derrame.
Producto de esa ocupación de volumen que hace el derrame, voy a tener separación de los espacios intercostales. Eso también va a provocar un descenso del diafragma, y una imagen muy típica del derrame es la curva de concavidad superinterna, lo que se llama como el signo de menisco, es esta curva que yo tengo aquí. Cuando el derrame es superior a 50 centímetros cúbicos, voy a empezar a observar esa imagen del signo del menisco, aproximadamente. Hay algunos casos donde no existe el signo del menisco y sí una línea bien horizontal. ¿En qué caso se va a dar? Cuando están conviviendo un derrame pleural con un neumotórax. Cuando se dan las dos patologías, puede haber sido, por ejemplo, una fractura costal que perforó el pulmón, voy a tener neumotórax por encima y voy a tener el derrame por debajo. Entonces no va a ser el signo del menisco y solo voy a observar una línea bien horizontal. Aquí tenemos una imagen, fíjense lo que hablamos de las imágenes parásitas, paciente de sexo femenino, y tenemos las sombras mamarias. Esta es la imagen, tengo aumento de la densidad, en este caso del lado derecho, base derecha, línea cóncava, mirando hacia adentro y hacia arriba. Eso es lo que se denomina el signo del menisco. No puedo valorar la posición del diafragma porque la densidad del líquido es prácticamente igual que la densidad que me va a presentar el diafragma o la silueta cardíaca. Ahí estamos lo que hablábamos, las opacidades, la curva. Y tomográficamente, ¿qué va a ocurrir? Como el paciente para hacer la tomografía está en decúbito dorsal, el líquido va a ir o va a tener la tendencia de ir a la zona de decantación, es decir, a la región posterior. Por eso voy a observar en la tomografía, en la región posterior, la acumulación líquida. Fíjense que aquí, de nuevo, estoy empleando ventana mediastínica, no estoy usando ventana de parénquima. Eso es para saber y poder cuantificar realmente cuál es el compromiso el compromiso pulmonar producto de el tamaño del derrame. En este caso tengo un derrame bilateral. Fíjense que tanto del lado derecho como del lado izquierdo tengo prácticamente el mismo volumen, es decir que es un derrame, si bien no es muy importante, sí es un derrame a tener en cuenta porque me está afectando ambos campos pulmonares. Aquí tenemos nódulos pulmonares. Recién hablábamos de que, según Pedrosa, lo que va a determinar si un nódulo es propiamente un nódulo o una masa pulmonar es el tamaño. Si tienen, acuérdense, hasta 6 centímetros se los consideran nódulos, más de 6 centímetros se los considera masas pulmonares. Fíjense aquí se observa un nódulo, imagen radiológica, son bien radioopacas, como estoy observando acá, con bordes bien definidos, forma redondeada, y la estructura es homogénea, es decir, toda la imagen tiene la misma densidad. Fíjense que aquí tengo otro, aquí hay otro, tengo múltiples imágenes. Esto es muy común de observar en los secundarismos, es decir, en las metástasis pulmonares. E incluso en determinados casos, cuando son muy numerosas estas metástasis, se las suelen llamar como imagen suelta de globos, que comparte también eso con la tuberculosis. ¿No? Las imágenes de la tuberculosis también se las denomina imágenes en suelta de globos y tienen la misma densidad, es decir, son imágenes redondeadas, bordes bien definidos y que son radioopacos. Hacemos tomografía, fíjense, tienen exactamente la misma forma de la que estábamos hablando en la radiografía, forma bien redondeada, bordes bien definidos, hiperdensas, en este caso no vamos a hablar de radioopacas, voy a hablar de hiperdensas. Fíjense, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí bien posterior se observa otro, aquí en la zona periférica izquierda estoy observando uno más pequeño, y la ventaja que tiene aquí el tomógrafo es que tiene una función que yo hago clic aquí y clic acá, y me dice cuánto mide, para saber si es un nódulo o una masa pulmonar. La mayoría de las veces lo que encontramos radiológicamente son nódulos, que pueden ser únicos o múltiples, y que yo encuentre un nódulo no significa que sea cáncer. Si bien la mayoría de las veces son metástasis, no necesariamente tiene que ser cáncer. ¿Por qué? Porque hay algunas imágenes muy similares a estas que corresponden a patologías que son micóticas.
por producto de algún hongo, sobre todo en pacientes HIV positivos que ya están desarrollando la enfermedad. Puedo encontrar múltiples nódulos como estos, pero ya corresponden a un agente, digamos, que no corresponde ni a la parte virológica ni a la parte bacteriana, sino a un hongo. ¿Bien? Ya dejamos de hablar de las imágenes radioopacas y ahora vamos a hablar de las imágenes radiotransparentes, aquellas que radiológicamente las vamos a observar negras, tanto en radiología convencional como en tomografía. La primera, vamos a hablar de el enfisema. Vamos a hablar de un caso ya bastante avanzado, porque el enfisema en los estadios iniciales, la única forma de detectarlo es a través de la tomografía. Radiológicamente no me va a dar muchas imágenes. Si bien antiguamente se creía que si el paciente en la radiografía de tórax no presentaba las famosas bullas enfisematosas, no tenía enfisema, la realidad es que si ya tiene bullas enfisematosas es porque tiene un enfisema bastante importante y de larga evolución. La tomografía nos permite en el día de hoy detectar el enfisema mucho más tempranamente. ¿Qué imágenes tenemos? Aumento de la radiotransparencia, ya lo dijimos. Voy a tener atrapamiento aéreo, que son pulmones que están hiperinsuflados, lo que me va a provocar de que los diafragmas estén descendidos. Ese descenso de los diafragmas me va a provocar que el corazón quede como colgando, es lo que se llama corazón en gota. Ahora, ojo, por eso está colocado ahí en rojo. El corazón en gota también lo pueden encontrar en pacientes longilíneos, y eso no significa que sea enfisema. Si no tiene ninguno de los otros datos, no tiene epidemiología, ni nada que lo oriente a uno hacia un enfisema, tengo que pensar que eso es absolutamente normal. Entonces, el corazón en gota acompaña a los signos del enfisema, pero no les va a decir esto sí es un enfisema. ¿Por qué? Por lo que les decía. Los pacientes longilíneos generalmente tienen corazón en gota. Volviendo al tema de la hiperinsuflación, que va a hacer que desciendan los diafragmas, también va a provocar un aumento de los espacios intercostales. Y producto de ese descenso también del hemidiafragma, ¿qué va a pasar? Al estar horizontalizados, los senos costodiafragmáticos van a ser pocos profundos. Esas son todas imágenes que son típicas de los pacientes que presentan enfisema. Y en el caso de que yo realice una radiografía de tórax de perfil, lo que va a ocurrir es que yo voy a presenciar un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, lo que se conoce como imagen de tórax en tonel. Todas esas son imágenes que me van a orientar hacia un diagnóstico de un enfisema de larga data, es decir, que tiene una evolución bastante prolongada. Radiológicamente, ¿cómo lo vamos a observar? Fíjense aquí. Tengo aumento de la radiotransparencia, tengo aumento de los espacios intercostales, los hemidiafragmas están descendidos, el corazón está en gota, es decir, está como colgando. Y ¿cómo me doy cuenta de que tengo aumento de la radiotransparencia? Porque fíjense que yo aquí no observo las 3 o 4 primeras vértebras dorsales, lo que significa que se subexpuso, es decir, se usaron valores más pequeños, o sea, valores exponenciales más bajos, para poder ver el parénquima. Porque si yo a ese parénquima le pongo los valores de un paciente normal, no lo voy a observar, va a quedar todo sobreexpuesto producto de la gran cantidad de aire que tiene, es decir, por el atrapamiento aéreo que presenta ese pulmón. Y lo que les decía, si yo a ese paciente con enfisema crónico le realizo una radiografía de tórax de perfil, me voy a encontrar con que tiene el diámetro anteroposterior muy aumentado. Y aquí fíjense cómo se observa perfectamente la rectificación de los hemidiafragmas y lo que hablábamos de la pérdida de la profundidad de los senos. Entonces, ese aumento anteroposterior se lo denomina imagen de tórax en tonel. Y lo que hablamos de la tomografía, fíjense, la tomografía me va a cuantificar realmente cuál es el daño. En este caso sí, estamos con ventana de parénquima, porque estamos buscando un daño en el parénquima, no necesito saber otra cosa. Entonces sí o sí aquí tengo que utilizar la ventana de parénquima. Y si ustedes observan, fíjense que tengo múltiples imágenes
sobre todo periféricas en este lado, que son hipodensas. Acuérdense, hipodenso es negro. Bien hipodensas, todo esto que yo observo aquí en la periferia son bullas enfisematosas. Y del otro lado tengo que la región anterior del pulmón está relativamente sano, vamos a poner entre comillas, pero la región posterior, fíjense que también presenta una gran cantidad de bullas. Hay que hacer una salvedad. El enfisema pulmonar es una patología irreversible, pero también existe lo que se llama el enfisema subcutáneo, que el enfisema subcutáneo es el aire entre las partes blandas, que están fuera de la cavidad torácica, que pueden estar acompañando a un enfisema pulmonar crónico, sí, puede haber sido que una bulla, enfisematosa se ha reventado, o puede ser, por ejemplo, producto de cuando al paciente se le coloca un tubo de drenaje, ya sea por un derrame o por un neumotórax, queda aire en las partes blandas. Eso se denomina enfisema subcutáneo, que no tiene nada que ver con la etiopatogenia del enfisema pulmonar crónico. Recién nombrábamos el neumotórax. ¿Cómo lo voy a observar? Primero que voy a tener, puede estar acompañado o no de colapso pulmonar, todo depende del tamaño de ese neumotórax. Voy a tener un límite producido por la hoja pleural visceral, es decir, la que está adosada al pulmón, porque esta es una característica que comparte con el derrame era líquido entre las pleuras, entre las hojas de la pleura, y en este caso es aire. Entonces, si es líquido es derrame, si es aire es neumotórax. Signo fundamental, ausencia de trama vascular. Ese límite y la ausencia de trama vascular ya me dicen que hay neumotórax. Lo del pulmón colapsado, como les decía recién, puede o no ocurrir. Y lo del mediastino desplazado hacia el lado sano, también. Todo depende del volumen de ese neumotórax. Si es un neumotórax muy importante, sí va a desplazar las estructuras hacia el lado sano. Si no es un neumotórax muy importante y no lo va a desplazar, y no solo eso, sino que probablemente tampoco provoque el colapso pulmonar. Y el hemidiafragma del lado afectado va a estar descendido y rectificado. Esto siempre hablando de un neumotórax importante. Y ahí dice con motilidad disminuida o ausente. ¿Producto de qué? De que va a haber una hiperinsuflación o va a haber una presión intratorácica que no va a dejar que el hemidiafragma del lado afectado pueda ascender, producto de esa presión que le va a estar ejerciendo el aire desde arriba. Hay que tener mucho cuidado porque hay lo que se conocen los neumotórax hipertensivos, que esos neumotórax, si no son tratados, pueden llegar a matar al paciente, producto de que va a ser primero un colapso pulmonar, después va a desplazar las estructuras hacia el lado sano, y va a llegar un momento donde va a ejercer tanta presión que puede llegar a ser un fallo de bomba de la parte cardíaca. Entonces, un neumotórax hipertensivo hay que tener muchísimo cuidado porque es una urgencia médica. Y aquí tenemos una imagen, observen. Tengo el colapso, en este caso sí está colapsado, pulmón derecho colapsado, veo el límite que me está estableciendo la pleura visceral, no observo por fuera de ese límite nada de parénquima, lo que me confirma que efectivamente es un neumotórax, y si yo comparo los espacios intercostales de un lado con el otro, voy a observar que de este lado están más aumentados de tamaño que del lado sano. Y lo que yo estoy observando aquí, estos cuerpos extraños, imágenes bien radiopacas de densidad metálica, son los donde se conectan los cables de monitorización. Es decir, este paciente lo más probable es que esté en una unidad de terapia intensiva y que se han sacado los cables solamente para la realización de la radiografía. Otra de las cosas que me dice que probablemente esté en terapia intensiva es porque no tengo el espacio supraclavicular. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que cuando no tengo el espacio supraclavicular, la radiografía fue hecha antero-posterior y que antero-posterior en los adultos se hacían cuando estaban en terapia intensiva o politraumatizados? Bien, eso me da la pauta de que este paciente a esa radiografía se la han realizado en la unidad de terapia intensiva. Y tiene un neumotórax bastante importante porque ha provocado el colapso pulmonar, en este caso del lado derecho. Tomográficamente,
¿Cómo lo voy a observar? Fíjense que en este caso tengo un corte coronal. A diferencia de todos los cortes que veníamos viendo antes, que eran todos axiales, en este caso tengo un corte coronal, donde me está marcando el nivel de colapso del pulmón. Fíjense, ahí tengo la parte del lóbulo inferior, el lóbulo medio, el lóbulo superior, los tres colapsados, bastante colapsados. El contralateral se encuentra relativamente normal. Fíjense, el diafragma ha descendido muchísimo, porque si ustedes recuerdan, del lado derecho el diafragma está mucho más arriba que del lado izquierdo. En este caso, fíjense que está muy por debajo del nivel del diafragma del lado izquierdo, del hemidiafragma del lado izquierdo. Lo que significa que este neumotórax es muy importante. Ustedes pueden estar preguntándose por qué no se ve la silueta cardíaca. Es porque es un corte muy posterior. Fíjense que estoy prácticamente a nivel de los cuerpos vertebrales de la dorsal. Es decir, la silueta cardíaca no la estoy observando porque está por delante. No se olviden que la tomografía es un corte. Es solo una foto de una porción, en este caso, una porción coronal del tórax. Es decir, bien posterior aquí porque estoy observando columna. Si no estuviese observando la columna, voy a saber que está más anterior. Y lo que les decía, cero parénquima y el colapso perfecto del pulmón. También vemos la diferencia de calidad entre la imagen que estábamos observando recién y esta imagen, por eso hablamos de que la tomografía para lo que son patologías pulmonares es el método de elección. Y aquí tenemos, fíjense, la presencia de una imagen mixta, radio opaca por debajo, radio transparente por encima, y una línea bien delgada. Ahí hacemos la radiografía de tórax de perfil, volvemos a tener el nivel, radio opaco por debajo, radio transparente por encima, y una línea que hace una forma de círculo. Esto es, ahí tenemos la imagen tomográfica, esto es un quiste. Esta es una de las imágenes mixtas. Acuérdense que las imágenes mixtas teníamos dos tipos, los quistes y los abscesos. En este caso estamos en presencia de un quiste broncogénico. Fíjense, tomográficamente, ventana de parénquima, porque estoy viendo perfectamente el parénquima. Veo la imagen, veo el nivel, que aquí el nivel lo estoy viendo horizontal porque no se olviden que el paciente está en decúbito dorsal. Y estoy viendo la pared, que es una pared relativamente delgada. Y aquí vamos a hacer una comparación. ¿Por qué? Porque imagenológicamente, fíjense, esa es la imagen del quiste, ahora vamos a ver la imagen del absceso, son muy similares. Si ustedes prestan atención, ambas presentan el nivel hidroaéreo que se llama, porque tengo una parte radiopaca, en este caso hiperdensa por debajo, hipodensa por encima, porque el paciente está en decúbito dorsal, lo que decíamos recién. ¿Y qué es lo que me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial? Si yo presto atención, creo que tengo una imagen más ampliada, en un segundo, ahí está. Si yo presto atención a lo que es el borde, fíjense que en el quiste la pared es delgada. En cambio, fíjense en el absceso, la pared es muy diferente a la del quiste, es mucho más gruesa. Entonces, lo que me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre un quiste y un absceso es el espesor de la pared de esa imagen. Acuérdense que los dos son imágenes mixtas. Si bien el absceso también se puede comportar como un nódulo, como una masa, cuando no ha drenado parte de su contenido, lo más común es que nosotros lo observemos como imagen mixta. Y de esta forma estamos terminando la primera parte sobre lo que es patologías pulmonares. Esperemos que estemos rompiendo el cascarón y que estemos entendiendo un poco de lo que es diagnóstico por imagen. Y ya saben que las dudas que tengan las pueden subir a la plataforma y nosotros vamos a tratar de contestarlas lo más prontamente posible. De mi parte, los saludo hasta la próxima actividad. Buena semana para todos.